Y creo que el dibujo es una forma de testimoniar aquello que nos acontece en un momento específico. Entonces, en ese sentido, es un encuentro con un horizonte. Entonces, hay una línea y hay un tiempo específico en donde acontecen todas esas cosas, lo que nos da la posibilidad de tener un horizonte distinto. Entonces, retomamos nuevamente ese proceso porque lo que queremos también compartir es que no es solamente un ejercicio de dibujar bien, sino que en realidad se trata de testimoniar aquello que nos aconteció en ese momento y en ese lugar. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para hablar con los hacedores, con los creadores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. Dibujar es una forma de testimoniar aquello que acontece un momento en específico. Bajo esa definición, misma que a lo largo de casi 15 años han ido acuñando el colectivo La 15, abrirá el taller de dibujo libre, un espacio en funciones que a partir del próximo 7 de noviembre en Sala Bruja, en el barrio de Santiago. Su coordinador Santos Cuateconsi señala que luego de un rato de no tener un proceso relacionado con el dibujo, el colectivo abre este espacio que llama a personas mayores de 18 años a ser parte de un lugar en el que no se sentirán acotados, en el que no es requisito el haber pasado o pertenecer a una carrera ligada a las artes, sino más bien a responder a una latencia interna que conecta con un nervio antiguo que deviene de las primeras expresiones del hombre, aquella que refiere a las primeras trazas que son elementales y tienen potencia para comunicar. Hoy me da mucho gusto recibir, como decíamos ya, a Santos Cuateconsi, artista, gestor, integrante y fundador de este colectivo La 15, al lado de Paula Natoli, que en 2023 cumplirá 15 años de labor. Pues ya tenía como tiempo que no teníamos un proceso relacionado con el dibujo. La idea del taller o de esta propuesta es que se le dice como taller libre de dibujo porque en realidad el taller lo que busca es que las personas que quieran acercarse a este lenguaje artístico lo hagan con la, ¿cómo decirlo?, con la seguridad de que primero no va a haber una serie como de requisitos previos con los que tienen que contar para poder participar. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces las personas pueden sentirse como acotadas en el sentido de que si no estudiaste una carrera de artes o si no tienes un proceso, o sea que siempre es más como una latencia, como que siempre te ha gustado dibujar y lo haces de vez en cuando, pero como que no te animas como a seguirlo como el proceso o a compartirlo. Y la idea es eso, que el taller no se piensa desde ahí, sino se piensa justamente desde lo pedagógico, es decir, cada que se inicia un dibujo, estamos aprendiendo, pero no solo a dibujar, sino el mismo hecho de aprender algo. Entonces estamos construyendo un viaje. Y la idea del taller es que justo las personas que en algún momento dado se dedicaban a dibujar y de repente detuvieron ese proceso por una cuestión personal o por una cuestión, por circunstancias propias de la vida, lo puedan retomar.
y que aquellas personas que se están acercando por primera vez también lo puedan hacer. O sea, la idea de este taller es así, porque creemos que es fundamental este tipo de procesos que pueden tener mucha resonancia en la cotidianidad de las personas y que no son procesos que estén limitados específicamente a los practicantes y a las practicantes de las artes en general, sino en realidad las personas hemos descubierto, por ejemplo, en muchos de los procesos que hemos llevado en espacio público, en mercados, en escuelas, a muchas personas que dibujan constantemente, pero que ponen una serie de comentarios en los que no sienten que su dibujo sea un proceso como para compartir, sino que al contrario es un... Pero si están dibujando, es decir, tienen esta idea de que lo que están haciendo o no es importante o no tiene el valor, y en realidad sí lo tiene, pero hay una serie como de, yo le digo como de capas, que impiden justamente que se pueda ver ese proceso y que no tiene nada que ver con, entre comillas, volverse artista, sino que tiene que ver con otra forma de comunicarse y que creo que es fundamental también que se desarrolle o que se lleve a cabo de la misma forma que proponemos propone la lectoescritura en las instituciones escolares. Entonces el taller precisamente es para eso, entonces es un poco como la idea de que pueden ir personas que tienen de 18 años en adelante, porque también lo que nos hemos encontrado es justamente que hay personas que de repente sienten que no hay un espacio en donde puedan con confianza empezar esos procesos. Entonces, la idea es que no sea un espacio que les intimide, sino al contrario, que sea un proceso mediante dinámicas, mediante ejercicios, que les haga retomar confianza cuando se enfrentan a la hoja en blanco o a un soporte en blanco, pero sobre todo que vean que hay un proceso, que dibujar es pensamiento y que desde ese pensamiento se aprende, pero no solo a dibujar. Digamos que ese puede ser incluso un resultado derivado, pero ni siquiera es el más importante. El más importante es que tenemos un proceso de encuentro en donde compartimos experiencias y la excusa es el dibujo. Entonces esa es la idea del taller que estamos proponiendo a desarrollar, a llevar a cabo este mes de noviembre. ¿Y qué es lo que descubre, Santos, la gente, ya que hablas de todo este proceso, que si bien es lúdico, también busca, ¿no?, que la gente pueda encontrar esta forma de expresión, de pensamiento, digamos, depositar en unas grafías, en unos dibujos, los procesos internos que pudiera estar atravesando, los sentimientos, o quizás hasta una anécdota, un momento de vida? ¿Qué es lo que encuentra la gente cuando se pone frente al papel en blanco? Creo que encuentra la posibilidad de hablar sobre algo que no había podido hacer desde la palabra o desde la palabra, porque si bien es cierto que es muy importante abrir los ojos ante las narrativas que nosotros y nosotras tenemos desde lo cotidiano y que para ello las palabras son fundamentales, también es cierto que hay veces y hay momentos en los que las palabras o no terminan de alcanzar o de contener aquello que experimenta uno, o que las imágenes en un momento dado o la configuración de algo sí sirve como para poder canalizar aquello que está aconteciendo en el entorno en el que estamos. Entonces, las experiencias que nos hemos encontrado ahí, en este tipo de procesos y de talleres, y por el cual proponemos justamente es que ha habido como la posibilidad, por ejemplo, de darnos cuenta de que desde el dibujo podemos compartir y podemos caminar, que podemos hacer un ejercicio de memoria presente, que podemos reconfigurar incluso algunos aspectos de nuestra realidad a través del dibujo, porque una cosa fundamental del dibujo es que en realidad no es solo un ejercicio que conecta
el cerebro con la mano, sino que en realidad también nos enseña de alguna forma a observar de otra manera. Y las propuestas pedagógicas más relevantes, sobre todo las que están situadas en el sur, desde la época de los 60, con Freire y con otras referentes, precisamente lo que nos comparten es justamente eso, que es cómo darnos cuenta de lo que nos acontece. Y observar es lo que hace que tengamos como una forma de acercarnos a esa realidad desde otro lugar. Entonces, aprender a observar es uno de los beneficios que tiene el dibujo, porque no solo uno se puede como dar cuenta de un movimiento o de algún cambio en alguna superficie, sino que en realidad nos ayuda como también como a tener muy claro qué forma tienen las hojas, qué forma tienen las cosas, cómo estas formas se relacionan con otras en un entorno, cuáles son las tensiones que ahí se provocan, pero sobre todo es una forma de aprender, es decir, de hacer que eso que estamos como viviendo lo estemos permeando a través del dibujo. Y justo lo que posibilita es que después de estos procesos y experiencias podamos resonar y dejar testimonios de aquello que nos impulsó para poder dibujar o para poder compartir aquello que dibujamos. Y ahí es donde se cumple un círculo dialógico importantísimo. Entonces, las experiencias que hemos tenido justamente van en ese orden, que han podido verse las personas desde otro lugar, han podido recuperar aspectos de la memoria que quizás las fotografías no puedan retener, y sobre todo han podido tener un espacio de encuentro con otras personas de diferentes edades, en los que se conjugan diferentes modos de ver las cosas, pero sobre todo se puede hacer un marco en donde precisamente el platicar sea lo que vaya alimentando justo el ejercicio y vaya creando un ritmo que va haciendo que la gente que le gusta dibujar entre justamente en esa sintonía de poder dibujar. Y aparte ya todo eso que comenté antes se da ahí, se encuentra ahí y se puede palpar. Y entonces las cosas uno se acerca de distinta forma. Entonces creo que ese es uno de los grandes aportes de este tipo de procesos, más allá incluso de aprender, entre comillas, a dibujar, porque incluso yo siempre comento que para mí dibujar no tiene nada que ver con el hiperrealismo, por ejemplo. Porque de alguna forma el hiperrealismo es una manera de tratar de atrapar la realidad y tratar de imitar incluso algún proceso como el fotográfico. Pero la realidad va más adelante, entonces por más que uno esté con la terquedad de poder retenerlo, no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que va a haber un proceso de verismo que puede ser como notable y sobresaliente, pero eso no implica que haya que se sepa dibujar. Entonces, para mí dibujar tiene que ver con saber que se cuenta con una serie de elementos desde el lenguaje dibujístico que pueden ser utilizados para comunicar aquello que en algunos momentos las palabras no alcanzan a poder representar. Y entonces una vez que conoce todo eso, se da cuenta de que puede incluso configurar una bitácora personal, una forma de retener los sueños que nos invaden en las noches, por ejemplo. O sea, es una forma también de buscar otra forma de tener como otros acercamientos a la realidad que tenemos. Por eso creo que es relevante la cuestión de dibujar y por eso creo que también es importante el proceso de acompañamiento en este tipo de casos, porque a veces puede ser, cualquier tipo de caso puede ser incluso muy cerrado y tener como no crear un entorno en el que precisamente los aprendizajes puedan darse del orden formal e informal. Y la búsqueda en esta propuesta de taller es esa, que vayamos al ritmo de cada quien, que no hay una cuestión que se esté calificando desde algún número, sino en realidad lo que estamos haciendo es encontrarnos para acompañarnos en este proceso de caminar y la excusa es el dibujo. Oye, ¿y qué papel ha tenido la disciplina a lo largo de estos 15 años del colectivo? O sea, han habido diferentes ejercicios, digamos, unos más, digamos, sutiles porque quizás ocurrieron al inicio
de la formación del colectivo con diferentes públicos, otros ya más pensados, digamos, desde la lógica de un proyecto mayor, como han sido los diferentes dispositivos. ¿Cuál es el papel que ha tenido el dibujo para ustedes? Pues yo creo que justamente cada uno y cada una de las integrantes del colectivo justamente tiene como una forma de dibujar que representa mucho la voz que cada uno y cada una tiene y que en conjunto podemos hacer un proceso coral, pero también tiene que ver con cómo cada voz tiene sus propios aportes. Y el dibujo, desde el proceso personal de cada uno y cada una de las integrantes, ha sido fundamental porque creo que desde allí también hemos visto que justamente uno puede desplegar, por ejemplo, en el espacio público, otra forma de observar y de comprender los fenómenos que ahí ocurren. Porque el dibujo no es solo un proceso de dibujar, que le llamaban antes del natural, donde se retomaba algún elemento del contexto y trataba uno de copiarlo con la mayor similitud posible, sino también que hay otras cosas que pasan. En el espacio público hay unas cuestiones que tienen que ver con lo emocional y que tienen que ver también con cómo toda la serie de aprendizajes que son conscientes y no conscientes que están ahí. Y el dibujo es una forma como de tener pistas de esos aprendizajes. Entonces, cuando uno está observando ahí, no solo está observando, también está escuchando y también está sintiendo, porque el cuerpo, pues es el límite entre esa realidad y aquello que nos acontece desde la intimidad y desde lo interno. Pero justo en ese límite pasan muchas cosas, somos permeados por un montón. Desde los sonidos urbanos, desde los gritos, desde los comentarios, desde el viento, desde que nos cae una hoja de algún árbol, ¿no? En fin, con un montón de cosas. Y creo que el dibujo es una forma de testimoniar aquello que nos acontece en un momento específico. Entonces, en ese sentido, es un encuentro con un horizonte. Entonces, hay una línea y hay un tiempo específico en donde acontecen todas esas cosas, lo que nos da la posibilidad de tener un horizonte distinto. Entonces, retomamos nuevamente ese proceso porque lo que queremos también compartir es que no es solamente un ejercicio de dibujar bien, sino que en realidad se trata de testimoniar aquello que nos aconteció en ese momento y en ese lugar. Y muchas veces ese testimonio no es precisamente la similitud o la veracidad, por decirlo entre comillas, de alguna cosa, algún elemento, algo que esté ahí, lo que realmente refleja lo que nos aconteció en ese lugar, sino que tiene que ver con los recursos gráficos que el dibujo tiene para entonces tener ahí un juego entre aquello que acontece y aquello que nos acontece. Entonces, desde el colectivo ha sido como fundamental porque justamente lo que nos hemos dado cuenta es que la gente dibuja con el pensamiento y dibuja y necesita dibujar porque necesita canalizar lo que acontece. Y justo a veces lo que sucede es que los canales para eso no están, a veces no están ni al alcance de la mano. Y aunque pudiera parecer que sí, no lo están, porque tampoco están como incluidos en esa idea justo. Como que hay ciertos canales que están como muy definidos sobre los que, por ejemplo, este canal de escribir, ¿no? Pero también tiene que ver con el de dibujar, pero ahí también se enfrenta uno como a un choque de ideas preconcebidas de que es que yo no sé dibujar, y empiezan como también unos conflictos con ciertas categorías para definir de una forma estética. Y eso es lo que nosotros y nosotras no consideramos que sea un proceso pertinente para las circunstancias, por ejemplo, en las que estamos viviendo actualmente, sino lo que se necesita es poder hablar. Entonces, poder hablar se hace desde la voz, se hace desde la palabra, se hace desde la imagen, se hace desde el dibujo. Y entonces, si tuviéramos como esa certeza de que podemos hacerlo, creo que tendríamos también otras formas de, no solo de acercarnos a la realidad, sino de encontrar solución. Entonces ya se circunscribe a otras cosas que no tienen nada que ver con la escuela de artes. Y justo es lo que buscamos, porque no es una cuestión que esté delimitada por un ejercicio en un campo específico, sino que tiene que ver con la realidad y con la cotidianidad de cada uno y cada una de nosotros. Y por eso es que para el colectivo es una de los medios fundamentales de su ejercicio durante estos casi 15 años. Entonces, por eso consideramos que
que es importante como seguir compartiendo este tipo de proyectos, porque consideramos que son fundamentales que sean de alguna forma incorporados por las personas dentro de su cotidianidad, y yo creo que se llevarían muchas sorpresas al encontrar cómo comunican, qué comunican y para qué comunican desde el dibujo. ¿Para cuándo es el taller, Santos? Va a comenzar el 7 de noviembre. La idea precisamente es que incluso desde los materiales que se solicitan no son materiales como difíciles de conseguir, ¿no? Un lápiz y una libreta. Y en este caso incluso no le estamos pidiendo goma, porque la idea es justamente que vayamos caminando y que si se cometiera algún error, aprendamos a abrazar ese error como otra manera de aprender. Y yo creo que también es un poco esa es la idea y esa es la propuesta, porque a veces como que también podemos tener la idea de que los talleres son de determinada forma, ¿no? Sí tenemos la idea de que este taller sea un taller permanente, es decir, que no sea solo como por este determinado tiempo, sino que en realidad sí sirva como un dispositivo permanente para poder canalizar las voces y las experiencias de las personas, pero no canalizar desde quien imparte el taller o desde, en este caso, quien comparte, sino canalizar desde las propias personas. Entonces, la idea es justo como acompañar ese proceso y compartir un poco de las herramientas y de las formas para que entonces, ahora sí que cada quien los incorpore y los cambie, los derive, les haga otras cosas, para que realmente les funcionen. Les funcionen, no lo digo en un sentido instrumental, les funcionen como una forma de encontrar sentido a las cosas. Y creo que eso también es fundamental, porque a veces vamos perdiendo como la brújula de ciertas cosas. Y en este caso el dibujo sí nos ayuda a encontrar como aspectos. Por eso es importante lo de la observación. Pero no solo eso, también trabajamos procesos que tienen que ver con lo sonoro y que tienen que ver con, porque no solo es como seguir en esta idea de lo visual, sino también como apelar a los otros sentidos para poder dibujar. Entonces, por eso se vuelve un reto interesante, porque si hay alguien que se acerque aquí con la idea de que va a aprender a dibujar concretamente, pues puede que sí se encuentre con que sí va a aprender a dibujar. Pero lo que nos parece más importante es que en realidad lo que va a pasar es que la gente, las personas van a comunicar otras cosas muy importantes desde el dibujo. Y entonces creemos que eso es todavía aún más importante que si se aprenden a dibujar. Entonces, pero bueno, quien también quiera acercarse porque quiere tener como procesos para dibujar y eso, los va a encontrar porque justamente miramos ese campo que tiene una larga historia y no solo esta historia occidental, sino desde la aparición de la humanidad en esta existencia, pues la cuestión de representación y de percepción ha estado ahí. Entonces, creemos que es conectar con un nervio que viene desde muchísimo tiempo atrás. Y precisamente por su latencia y porque está ahí, es necesario seguirlo retomando, elaborando. Entonces, más allá de los avances tecnológicos y de las propuestas de comunicación que hay y que van a seguir habiendo, la relación de un lápiz con un soporte específico, de un elemento que permita trazar, va a seguir siendo una forma elemental potente para poder decir algo ante las cosas. Entonces, eso es lo que nosotros y nosotros buscamos también con el taller, que quien lo tome salga con esas sensaciones, como que está recuperando cosas y que está pudiendo comunicar otras desde aquello que se está compartiendo en las sesiones del mismo. Es algo primigenio, ¿no? Como decías, latente y que nos ayuda a hacer sentido, ¿no? A explicar el mundo, a explicarnos a nosotros mismos, a comunicarnos con los demás. Entonces, ¿dónde, cuándo, si tiene algún costo, Santos, cómo es la dinámica? Sí, el taller va a ser con las compas de Sala Bruja, ahí en el barrio de Santiago. Vamos a empezar el 7 de noviembre a partir de las 4 de la tarde y van a ser 2 sesiones semanales, lunes y miércoles, de 4 a 5 y media, y tiene un costo de 130 pesos ambas, las 2 sesiones cada semana. Y la idea justamente es esa, que también buscamos que este proceso sea pues una forma de estar en un espacio
en el barrio de Santiago, que es un barrio muy importante para el colectivo y para la colectiva, y también como una forma de vincularnos con procesos y proyectos como Sala Bruja, que son muy importantes y necesarios que siga habiéndolo, porque justamente creemos que es fundamental la vida del barrio tenga referentes potentes, y qué mejor que Sala Bruja en el barrio de Santiago, y por eso creíamos que también era una forma más de, como de mantener esa red y esa vinculación en este proceso que ha sido muy interesante, y cómo lo han ido configurando Belegui Enríquez y todo el equipo, Aimé, y bueno, la idea es justamente como en ese sentido ser parte de ese planteamiento que ellas ya pusieron ahí. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto también que este proceso que sí teníamos como una inquietud desde el interior del colectivo de proponer, pues puede en este caso aterrizar en un lugar al que queremos mucho, como es el barrio de Santiago, y en un espacio que se ha configurado con mucho amor y con mucho cariño por parte del equipo de Sala Bruja. Entonces ahí es donde vamos a estar desarrollando la propuesta es que sea un taller permanente, y que gracias a la asistencia de las personas pueda seguir como estando ahí cada semana, y la idea es precisamente que se vaya alimentando pues con las experiencias de las personas que nos acompañan. Está bonito, ¿no? Ir acompañando proyectos. Esa es la idea, porque justamente no solo como esta cuestión de los proyectos, porque los artistas, las artistas o la gente que está inmersa en estos campos, pues está con los proyectos, sino también creo que es muy importante que son las personas que tienen también sus proyectos. Y yo siempre pongo un ejemplo de que el dibujar también nos permite justo abrirle un hueco a la realidad y avisorar yo no diría un futuro, sino avisorar un horizonte cercano, pero que es posible hacer, que es posible configurar. Entonces, por eso es un proyecto. Y eso va desde configurar un espacio como una casa, desde configurar una idea sobre algún lugar, desde hacer un retrato de algún ser querido, desde el recuerdo, no sé, hay muchas formas y creo que eso es lo bonito también de eso, que por eso se posibilita la cuestión de compartir cosas, porque la idea de ir a las sesiones es que no solo vaya uno y dibuje, sino que también salga un poco como permeado por las experiencias y las miradas de las personas, y entonces eso pues enriquece todo el proceso, porque entonces ya no es solo como aquello que se propone de inicio, sino que hay otras cosas que seguro van a seguir resonando en el paso de los días, y que van a configurar, quién sabe, algunas cosas muy interesantes y potentes para un futuro cercano. Y también se rompe un poco esta idea de lo individual que pudiera haber, ¿no? En una disciplina tan particular como esta, ¿no? Sino que hay procesos más abiertos, más comunales, más horizontales, ¿no? Que digamos que también rompen un poco el esquema del artista trabajando en solitario, de la persona Exacto. en general trabajando en solitario. ¿Algún correo de contacto, Santos? Sí, está el de la 15 colectivo@gmail para quien quiera inscribirse en el taller. Y ahorita estaba buscando justo el número de las compas de Sala Bruja, que también ahí están recibiendo inscripciones para quien quiera como... ¿Hay algún cupo? Estamos pensando en 15 participantes. Ok. Entonces, aquí ya lo tengo. Es el 2214 42 45 15. Ese es el teléfono de las compañeras de Sala Bruja, que también están recibiendo como inscripciones. Y bueno, la idea es ver qué pasa, porque también creemos que puede ser una bonita posibilidad, y si hay que formar otro grupo, pues ya nos pondremos de acuerdo con las compañeras para formar otro grupo, para poder como atender pues sí, a las personas que quieran como participar. Oye, ¿y quién se encarga de estar ahí en la compañía? ¿Quién se va a encargar de estar ahí al frente? Bueno, no quiero decir al frente, pero sí, digamos, a cargo del ejercicio. Yo. Yo soy el que va a estar como trabajando las sesiones, y vamos a ir a tener a las compañeras de Sala Bruja también. Y la idea precisamente es esa, que compartimos mucho de la maleta de ejercicios y de cosas que hemos
documentado a lo largo de estos 15 años desde lo colectivo, desde lo individual también, y también retomar los proyectos y procesos y trabajos de mujeres y de hombres y de personas que han tenido en el dibujo como un elemento que les ha ayudado a entender aquellas circunstancias que de repente que lo desbordan a uno, que la desbordan a una. Entonces, la idea justo del taller es que se retoma mucho de esos procesos históricos, pero no en una forma como incluso que tienda a la petrificación, yo le digo, sino más bien en como, ¿qué pasaría si nos pusiéramos en el pie de las personas que propusieron estos procesos en los 60s, en los 70s, un poquito antes incluso, y lo hagamos desde ahora? Entonces, los procesos cobran otra vigencia y otra resonancia. Entonces, esa es la idea, que no es solo como yo solo traigo esto y no, sino al contrario, es como una forma de hacer un puente en memoria de todas las personas que han colaborado en este nervio que configura este canal de comunicación que es el dibujo. Y por eso también creo que es muy importante, porque es una forma de seguir justo en esa sintonía, desde la sencillez, desde los pies muy puestos en lo que nos acontece, ¿no? Pero sí es un aporte, porque lo que nos gustaría es que las personas tomen en cuenta que es una forma muy accesible y que podemos como combatir esos obstáculos que a veces nos impiden llegar a ese canal. Y esa es la idea del taller. Es muy bien, Santos. Muchas gracias. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.